En ese diario, por ejemplo, había una orden como esa: ordeno que Dios me exime de violar a una mujer. Una orden decía que podía violar a mujeres de entre 12 y 50 años. En esta tablita describía todas las violaciones como si estuviera en una oficina. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy una historia de Wrocław, año 2010, junio. Ese año, ese verano en Wrocław fue excepcionalmente hermoso. Mucho sol, así que no es de extrañar que muchísima gente simplemente lo aprovechara. Paseos, andar en bicicleta, así como en esos días tan hermosos. Sin embargo, en el día 4, el 19 y el 23 de junio en la zona de Wrocław ocurren 2 violaciones y un intento de violación. Incluso si alguien no tiene experiencia, incluso si alguien no es policía o fiscal, de inmediato se da cuenta de que es el mismo autor. Aunque las mujeres atacadas dan diferentes descripciones, o más bien no hay una descripción clara, pero por la manera de actuar se nota que es el mismo agresor. Los policías saben que ha aparecido un asesino serial en la ciudad y siempre es así, que esas personas nunca se detienen hasta que logran algo, o los atrapan o su comportamiento incluso se intensifica porque pueden matar a alguien. Por eso sabían que tenían que hacer todo lo posible para atrapar a ese criminal lo antes posible. Cada vez hay más violaciones. A veces, en un solo día, incluso 2, el comandante de la policía municipal de Wrocław toma la decisión de formar un grupo especial. Está compuesta por policías experimentados. Verifican cada caso. Los técnicos forenses que llegan al lugar tienen una tarea clara. Deben encontrar la mayor cantidad posible de rastros. Normalmente, en los delitos de violación suele haber bastantes rastros. Es sabido que la víctima, la mujer atacada, lucha. El agresor puede dejar rastros biológicos, huellas de zapatos, puede dejar su cabello. Muchos de estos tipos de rastros permiten que después se le pueda identificar. Esa es la tarea de los técnicos, así que revisan no solo el lugar del ataque, sino que a veces son lugares muy alejados de donde la mujer fue atacada. Son diferentes tipos de pasos elevados, cobertizos de basura, paradas, diferentes tipos de lugares donde esto sucede, y de hecho esas violaciones son cada vez más frecuentes y se nota que ese bandido, el violador, cada vez se desarrolla más. ¿No, Gira? A pesar de que los policías analizan cada pista, cada rastro y además recopilan todo tipo de información, incluso después de muchos años, el violador sigue siendo inalcanzable. Parece que él planea cuidadosamente cada uno de sus ataques, cada violación, siempre actúa más o menos de la misma manera. Busca mujeres que estén solas, por ejemplo, que estén corriendo, caminando por un lugar apartado, cruzando un prado, a veces descansando, a veces tratando de tomar el sol en algún lugar. A menudo también son mujeres que, por ejemplo, están esperando en una parada. Es despiadado, es astuto en lo que hace porque puede acercarse a una mujer, sacar un cuchillo, ponérselo en la garganta y luego insultar a esa mujer. Palabras como pertenecen, diría yo, a las más suaves. A simple vista, alguien que observa a este bandido y a la mujer que fue atacada no ve nada malo en ello, porque él se acerca mucho, el cuchillo está puesto en la garganta, de esa manera aterroriza a la mujer y se va con ella incluso cientos de metros
esperando hasta que el lugar esté desierto y la gente ya no vea nada. Luego, cuando ya está a solas con la mujer o la golpea, le da un puñetazo, o también la domina con gritos, la obliga a tirarse al suelo. Tiene un cordón, tiene algún tipo de cuerda, tiene una correa. Con eso le ata las manos a la mujer hacia atrás, luego se pone un condón. Por supuesto, desviste a la mujer y la viola. Él está todo el tiempo enmascarado, lleva una capucha y una bufanda. Prácticamente no se ve nada, excepto sus ojos. Por eso, las mujeres que fueron atacadas en realidad ven muy poco, no ven su rostro. Y por eso los retratos hablados son diferentes. No hay un solo retrato hablado preciso. Por eso los policías ni siquiera pudieron hacer un retrato hablado. Después de violar a la mujer, ni siquiera huye como si no temiera ser detenido. Se sienta junto a la mujer, revisa su bolso, saca el contenido y encuentra los documentos. También empieza a anotar los datos, la información personal de esa mujer, y los escribe en una libreta que lleva consigo. También empieza a hablar con la mujer, le cuenta mucho sobre sí mismo. ¿Quién es? Luego resulta que todos son mentiras. Supuestamente hablaba por eso para despistar a la policía, pero también saca todo tipo de información de la mujer. Por ejemplo, le pregunta si está casada, si tiene hijos, dónde trabaja y cosas por el estilo. Al final, cuando ya se va, le dice que sabe dónde vive, que sabe que tiene hijos. Así que le dice que no intente informar a la policía, porque le hará daño. Será de una... Y ya, uno de ellos lo está viviendo y probablemente lo vivirá hasta el final de su vida. Cuando el violador se va, todavía le dice a la mujer que cuente hasta 100 y solo entonces podrá levantarse. Como no hay ese retrato hablado, de hecho las mujeres dan diferentes descripciones. No se sabe si es la misma persona, pero prácticamente no se sabe quién es. Las mujeres ya no saben, no ven que en el momento en que el delincuente se va, él lleva una mochila, en esa mochila tiene ropa, la ropa que llevaba durante la violación la quema en algún lugar cercano, también tiene guantes de látex que también quema. Por supuesto, las mujeres no saben nada de eso. También parece, durante la inspección policial, que el delincuente no utiliza ningún medio de transporte. No tiene coche, no tiene bicicleta, no tiene scooter. Es como si simplemente apareciera caminando, incluso en las partes más alejadas de Wrocław. Y ese era su único medio, diría yo, de moverse. Los técnicos están tratando de asegurar todo tipo de huellas. Revisan esas correas que ella usa para atar. Por supuesto, también revisan otras posibilidades. A veces también pasa que cuando no hay correas ni correas para perros, rompe la ropa interior de las víctimas y, por ejemplo, con pedazos de esa ropa interior les ata las manos. Pero aquí tampoco hay ninguna pista, pues a pesar de que los técnicos y los policías quieren asegurar cualquier tipo de pista, simplemente no hay esas pistas. Y el autor es consciente de cómo evitar dejar cualquier tipo de rastro. Sabemos que después de la violación él regresa a su casa. Vive en un edificio antiguo cerca de la estación de trenes PKP en Wrocław. Pero también es una casa extraña. En esa casa él ni siquiera tiene su propia cama. Duerme en un colchón que está metido debajo de la banca. En la casa hay un montón de cuadros. Son imágenes de santos,
cruces, algunos altares hechos para rezar. Ese bandido vive con sus padres lo mantienen, él mismo es un cerrajero desempleado. Hay un montón de personas, en la casa hay un montón de personas. Los policías intentan vigilar los lugares donde con mayor frecuencia ocurren violaciones, pero vigilar todo Wrocław, toda la zona, porque también aparece allí. Desde el punto de vista técnico es prácticamente imposible, pero organizan observaciones de emboscada, principalmente en las zonas de Jagodno, Partinice, Leśnica, están en Biskupin, también en Wojcice, allí en la calle Asfaltowa. Entran a un edificio, llevan binoculares, también tienen un visor nocturno, observan toda la zona. La mayoría de las veces el delincuente aparece temprano en la mañana, ese es su momento favorito. Y ahora, en ese tiempo, los policías de la División de Crímenes también se enteran de otras violaciones, de esas violaciones que nunca fueron reportadas. Llegan a esas mujeres. Y esas mujeres, en el momento en que los policías empiezan a hablar con ellas, lo reviven de tal manera que se desmayan y caen al suelo. Solo en el momento en que los policías empiezan a hablar del tema, hay otras creencias también. Estaban tan atemorizadas que pensaban que eran bandidos enviados por el violador para hacerles daño a ellas y a sus hijos. Muchas de esas mujeres no quieren hablar, no quieren volver a eso. Por eso los policías también experimentan cierto tipo de frustración. Saben que es un delincuente, una persona peligrosa, incluso una bestia que anda por Wrocław, que pues se burla un poco de ellos porque esto ya lleva varios meses y ellos siguen siendo impotentes. No tienen ninguna pista clara. Una pequeña pista, por así decirlo, apareció en el momento en que una mujer fue atacada cerca de ahí. Ahí, en su calcetín, el delincuente dejó una huella biológica. Se revisó en la base de datos, pero no se pudo comparar esa huella con ninguna otra, porque esa huella no estaba en la base de datos policial. Pero eso ya era una especie de pista y una especie de punto de partida. También los policías llegaron a la conclusión de que ya que el delincuente es capaz de borrar las huellas de esa manera o de no dejar rastros, entonces debe ser alguien experimentado, alguien con pasado, alguien que al menos ha sido condenado varias veces y tiene esa experiencia carcelaria. Empezaron a recopilar materiales, incluso de hace muchos años, incluso de hace 15, y aquí uno de los que llamaron la atención fue Andrés, un hombre que hace 15 años también había sido registrado y condenado por violación. La atmósfera en Wrocław en ese tiempo, es decir, junio, julio, agosto de 2010, es prácticamente imposible. La tensión es enorme. Las mujeres tienen miedo de salir solas de casa. Si van a algún lugar, los hombres, sus parejas las recogen para cuidar así de su seguridad. Los policías, a pesar de la enorme cantidad de trabajo, están frustrados. Este trabajo por ahora no da ningún resultado y el delincuente sigue siendo inalcanzable. Por si fuera poco, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, me surge un rumor. Ese rumor dice que en Wrocław no solo anda suelto un violador peligroso, sino también un asesino que ha matado a varias mujeres. Se decía que en Leśnica recientemente atacó a otra mujer que la violó. La mujer está luchando por su vida en el hospital. Por supuesto, la policía intenta desmentir todos esos rumores, pero eso provoca el efecto contrario. La gente no lo cree. Dicen que la policía está ocultando los hechos y que en realidad la ciudad es muy peligrosa.
Andrés tiene 34 años. Este es Andrés, quien también fue identificado por los policías. Hace 15 años violó a alguien, luego tuvo diferentes tipos de condenas. Salió de la cárcel en noviembre de 2009 y prácticamente en el momento en que salió ya empezó a asaltar a mujeres. Andrzej, en apariencia, como alguien lo describió, parece un tipo un poco torpe. Aunque mide 1,80 metros de altura, suele sonreír mucho. Tiene en la cara unas cicatrices como marcas de acné por la varicela. Parece una persona, como dije, flemática, que sonríe a menudo y alguien podría decir que causa buena impresión, pero las apariencias engañan porque Andrzej es una bestia cruel. Un hombre que ataca a mujeres para quien los ataques y las violaciones a mujeres se han vuelto una obsesión y se convirtieron en lo único importante, lo único que tenía valor en su vida. Él no se ocupaba de nada más, no pensaba en nada más, solo en cómo planearlo. Otra violación, otra... 5 de septiembre de 2010, Breslavia. Reciny, Colle Kościelna. Ahí otra vez se esconde Andrzej. Una señora sale temprano en la mañana a pasear a su perro. Andrzej corre hacia ella y le pone un cuchillo en el cuello. Como de costumbre le insulta, pero también le pregunta cuántos años tiene. La señora de 55 años responde que tiene justamente eso. Andrzej renuncia. Huye. La señora, a pesar de que no fue atacada ni violada de ninguna manera, decide avisar a la policía. Muy rápido llega la patrulla. Esta señora sube a la patrulla, avanza con los policías unos cientos de metros y ve que a lo lejos alguien corre, huye. Un chico con gorra, enmascarado, justo como el que la atacó. Los policías lo persiguen, al poco tiempo lo alcanzaron y lo detuvieron. Sin duda se sabía que era el violador. Andrzej tenía su mochila. En esa mochila tenía revistas pornográficas, condones y un mapa de Wrocław. También tenía ropa, esa ropa era para cambiarse después del ataque. ¿Por qué Andrzej no violó ese día a la señora a la que atacó en la calle Kościelna? De eso hablaremos pronto. Después de que los policías lo atraparon en Klesini, fueron a su casa, a ese departamento lleno de imágenes sagradas, y ahí encontraron el diario. Era un diario que se convirtió en la principal prueba en este caso. Ese hombre tenía una obsesión. Viéndolo de una manera normal, humana, estaba prácticamente enfermo. En ese diario escribía todo lo que tenía que ver con las violaciones. Y no solo eso, en ese diario describía violaciones que aún no habían ocurrido. Él imaginaba, fantaseaba cómo lo ibas a hacer. Se deleitaba solo con pensar en lo que haría en el futuro. Pero también emitía una especie de órdenes. Se convirtió en una especie de Dios para sí mismo. Un hombre que creó su propia ley y emitía órdenes. Y así es como realmente sonaba. En ese diario, por ejemplo, había una orden como esa. Ordeno que Dios me exime de violar a una mujer. Otra orden. Ordeno que violo mujeres solo a partir de los 12 años. Hasta los 50 años. Por eso esa señora que fue atacada en la calle Kościelna tenía 55 años. Él no la violó, se apegó a sus propias reglas. Sin embargo, la siguiente regla era, diría yo, una regla que decía que él también mataría a alguien.
porque escribió: ordeno que Dios libera a mí del pecado de violación y asesinato. Entonces tomaba en cuenta que en la siguiente violación también podría matar. También parece que su captura y detención hizo que los policías y esa señora que lo denunció en ese momento simplemente le salvaran la vida a alguien. Pero además de esas órdenes suyas, como una especie de decálogo propio, también había una tablita. En esa tablita describía todas las violaciones. Como si fuera en una oficina, había un número de orden, o sea, 1, 2, 3. Esas violaciones fueron exactamente 96, o sea, casi 100. Describió 96 violaciones. Después del número de orden, por ejemplo, venía el nombre de la mujer a la que atacó y su edad, el color de cabello, si tenía hijos, y al final había una anotación, si fue divertido o si fue una decepción. Como les dije, la tabla registraba 96 violaciones y todo ese diario, toda esa descripción se convirtió en la principal prueba en la investigación en su contra. Durante el interrogatorio en la policía, les dijo a los oficiales que alguna vez tuvo una novia, pero que en esa relación no hubo agresión, y que durante el sexo quería sentirse como un cazador, como un depredador. Por eso decidió atacar y violar mujeres. Como pueden ver, él estaba completamente esclavizado, obsesionado, diríamos en un sentido común. Un hombre enfermo. Los policías empezaron a hablar con él. Desde el principio no quería decir nada. Incluso aquí, cuando le preguntaron por qué en su diario, junto a las violaciones, tiene diferentes tipos de muñequitos. Algunos están de pie y otros acostados, como jeroglíficos egipcios. Dijo que lo anotaba o lo recordaba, dibujaba las posiciones en las que violaba. Así que una obsesión total, diría yo. Los policías empezaron un poco, diría yo, como para provocarlo, empezaron a decirle que él sería el violador más famoso de Polonia, que sería mejor que Marczewicz y cosas por el estilo. Y él realmente se jactaba, empezó a hablar de lo que hizo, empezó a contar sobre cada violación, empezó a ir a las reconstrucciones locales. En total participó en unas 70 reconstrucciones locales donde mostraba cómo violaba y cómo sucedió todo. Algunas ni siquiera eran conocidas o reportadas a la policía. Incluso contó que violó a una mujer con 20 grados bajo cero, que después de la violación la dejó ahí. Es un milagro que esa mujer haya sobrevivido. Entonces contaba todo eso con detalles, ¿no? Se notaba que lo disfrutaba, que contar eso simplemente le daba placer. También en cada reconstrucción estaba con Ania, mostraba en Ania cómo lo hacía, y Ania era un maniquí, una muñeca que lo acompañaba durante todas esas reconstrucciones y durante las inspecciones policiales. En resumen, contó todo lo que hizo. También partió de la idea de que podía conseguir una especie de fama y de todas formas no le darían más de 15 años porque la ley polaca no prevé más, aunque hubiera violado a una mujer. 5 mujeres, 10 o 1000, siempre recibiría como máximo 15 años. ¿Por qué los policías tuvieron tantos problemas para identificarlo, para encontrar cualquier tipo de pista? Pues Andrzej planeaba todo con mucho detalle. Hubo ocasiones en que cada violación, había violaciones para las que se preparaba incluso durante 3 meses, que durante 3 meses iba al lugar, observaba cómo se podía llegar ahí, donde hay gente, donde están las paradas, donde hay cámaras de vigilancia y un montón de otras cosas. Durante 3 meses iba ahí para planear la violación, se preparaba cuidadosamente para cada violación.
Como recuerdan, siempre llevaba ropa de cambio, siempre tenía guantes de látex y ropa y quemaba tanto la ropa como los guantes. Siempre también usaba un condón. Eso no es todo. Se depilaba el cuerpo muy cuidadosamente para no dejar ni un solo vello. No llevaba teléfono celular. No tenía coche, no tenía bicicleta. Siempre iba a pie. A veces se levantaba a las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana salía para violar a una mujer. Y caminaba incluso muchos kilómetros y regresaba de la misma manera. Siempre iba a pie, evitando las cámaras. En el momento en que atacaba a una mujer, también destruía su teléfono celular. Destruía la tarjeta. Tenía experiencia. Bueno, estuvo en prisión muchos años, adquirió esa experiencia, sabía cómo evitar dejar rastros y sabía cómo evitar ser detenido. Toda su vida, como ya les dije antes, la dedicó a planear más violaciones. Andrzej también eliminaba sus huellas. Por eso cada vez destruía los zapatos, también quemaba los zapatos. Tiraba los cuchillos con los que aterrorizaba a las mujeres. Compraba cuchillos nuevos cada vez, así que ven, prácticamente perfeccionó cada uno. En total, Andrés violó por primera vez cuando tenía 20 años. Fue detenido cuando tenía 34 años. Sin contar el tiempo que estuvo en prisión, igual es bastante tiempo para cometer este tipo de delitos. ¿Cuántas mujeres violó realmente? Eso no lo sabemos. Algunos dicen que alrededor del 70 u 80% de las mujeres que han sido violadas no denuncian ese hecho. Vemos por esto que Andrzej pudo haber violado a muchas más mujeres de las que describió en su diario. De hecho, Andrzej recibió 15 años. Ya en ese momento los peritos dijeron que Andrzej no cambiará si no recibe un tratamiento efectivo en el centro penitenciario. Me pregunto, y seguramente muchos también, si es posible un tratamiento efectivo en un centro penitenciario. Andrzej saldrá pronto de la cárcel. Saldrá en el año 2025, habrá cumplido 15 años. ¿Qué pasará después? Bueno, en mi opinión es una gran incógnita. Es una persona obsesionada con las violaciones. En sus decisiones es realmente aterrador. Recuerdan, una de sus órdenes decía que podía violar a mujeres de entre 12 y 50 años. Sí, como si una niña de 12 años fuera una mujer. En realidad, la chica más joven que violó tenía 15 años. ¿Recuerdan su siguiente decreto sobre que Dios lo exime de la violación y el asesinato? Bueno, todas estas son señales de que Andrzej, incluso si sale, seguirá siendo una persona muy peligrosa. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, hagan clic en la campanita y por supuesto cuídense. Gracias.